escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Bueno, para que vosotros también esto lo podáis repetir, es bueno que lo repitáis esto conmigo. Todo junto, toda la iglesia junto. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Amén. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Créete la palabra de Dios. Cree la palabra de Dios. Cuando aquí el Señor está hablando de ensanchar tu tienda, no está hablando de que te hagas una casa más grande. Ya algunos han pensado, pues tengo que hacerme una casa más grande. No, no está diciendo eso el Señor. Está diciendo que tenemos que ensanchar nuestra visión, nuestro conocimiento, y tenemos que ensanchar nuestra manera de ver las cosas, porque muchas veces nos quedamos estrechitos en nuestra manera de ver las cosas y no tenemos ni conocimiento, ni revelación, ni sabiduría de Dios para lo que Él quiere hacer con nosotros. Nosotros hemos salido del mundo, pero no nos ha dejado el Señor en el mundo, sino que nos ha trasladado, dice la palabra, del reino o de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. No para dejarnos otra vez en las tinieblas, sino para llevarnos a la luz de Cristo. O sea que el Señor quiere hacer un cambio, porque dice su palabra, y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Las cosas viejas, ¿que lo sabe? Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. O sea que Dios está haciendo cosas nuevas en nosotros. Pero que para que Dios haga cosas nuevas en nosotros, nosotros tenemos que ensanchar nuestro corazón. Hermanos, la forma y la manera que Dios tiene a veces de ensanchar nuestro corazón no nos gusta, porque Dios trae pruebas a nuestra vida. Dios trae situaciones que no nos gustaría, pero Él permite todas estas pruebas porque en medio de las dificultades y de las pruebas nuestro corazón se ensancha. El ensanchamiento no viene por sí mismo, no viene por sí solo, sino porque tiene que haber presión. Tú cuando le metes aire a un neumático, entonces ese neumático tiene presión y entonces se expande, se hace grande. Pero así no ocurre muchas veces nosotros. Dios tiene que utilizar su fórmula, sus maneras para ensanchar nuestro corazón, para que le busquemos. No siempre es así. No siempre es así, porque dice la primera de Pedro, dice, si es necesario, tendréis que ser afligidos en diversas pruebas. Si es necesario. Hay veces que no es necesario. Pero hermano, cuando tú, o cuando nos olvidamos, o cuando somos personas que somos prestos a alejarnos de la presencia de Dios, porque decimos, no, yo no me alejo de Dios, pero nos alejamos de estar en su presencia, de estar en comunión con el Señor. Y eso es un alejamiento, porque si tú le preguntas a la gente, el 70% de las personas te van a decir que son cristianas, pero hay un cristianismo que es el cristianismo que no recibe, que no tiene significado, que no busca al Señor, que no sigue al Señor. Aquí le dice el Señor al pueblo, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. O sea que cuando tú eres escaso en ti mismo, Dios no puede empezar a derramar lo que Él tiene en tu vida. Tienes que ensanchar tu corazón. Y eso tendrás que buscar a Dios para que Dios pueda ensanchar. Romanos 12:2 dice, Romanos 12:2, dice, no os conforméis a este siglo, no te conformes
a lo que este mundo te está diciendo. No te conformes a lo que estás escuchando a tu alrededor. No te conformes a tantas noticias como vienen a tu vida, porque eso lo que hace es que tú te apagas. Tú no puedes tener fe si tú estás escuchando todo el temor que este mundo quiere traer sobre ti, porque este mundo no te va a traer fe. Este mundo no te trae fe, este mundo te trae malas noticias. Las malas noticias del mundo hacen que tu corazón se apague, tú tienes temor, porque el temor es fe en negativo. Cuando tú escuchas a Dios, tú estás escuchando palabra de fe, palabra de ánimo, palabra que está levantando y abriéndote camino para la bendición de Dios. Pero cuando tú tienes temor, el temor te abre el camino para lo contrario. Entonces, cuando tú tienes miedo, el enemigo se está poniendo miedo de una enfermedad, miedo de la muerte, miedo de etcétera, etcétera, porque el miedo viene de muchas maneras. Tú tienes que entender que tú tienes que creer a Dios. Creer a Dios. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Amén. Tienes que creer. No os conforméis a este siglo, a sus modas, a sus maneras, a sus palabras, a su formalismo, a sus tradiciones. No os conforméis a este siglo. La palabra conforméis es no te hagas a ellos. Tienes que salir de todo eso. Tú no vives en el mundo, pero no le perteneces al mundo. Dice, sino transformaos. Esa palabra transformaos es la misma que se utiliza para lo que es cuando un gusanito hace su nido de seda y luego sale una mariposa. Hay una transformación. De gusano sale mariposa. Aquí sale esa palabra, esa palabra transformaos viene de esa palabra, de esa transformación donde Dios quiere cambiar tu gusano por algo bello, cambiar tu vida anterior en algo diferente. Pero eso es si tú transformas tu vida, si tú no te conformas. Si te conformas no hay transformación. Dice, transformaos por medio, la palabra es metamorfosis, la palabra es metamorfosis, es transformación, esa es la palabra en griego. Dice, renovaos por medio de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Agradable y perfecta, porque cuando tú sabes cuál es la voluntad de Dios, tú tendrás fe. Cuando tú sabes cuál es la voluntad de Dios, tú estarás en fe. Porque cuando uno no sabe cuál es la voluntad de Dios, uno está indeciso, pero si tú quieres agradar a Dios, tú vas a ir hacia adelante. Dios quiere sacar de nosotros algo que se ha mantenido en nosotros, y eso no hay quien lo saque, que es la mentalidad de esclavo. ¿Qué es mentalidad de esclavo? La mentalidad de esclavo es que uno le pide simplemente al Señor lo justo, lo justito. No tienes una oración grande para decirle al Señor. Por eso Dios quiere ensanchar tu corazón. Dios quiere ensanchar nuestra vida. Dios quiere ensanchar nuestra mentalidad. Quiere que ampliemos nuestra visión. Cuando saca a Abraham de la tierra de Ur de los Caldeos, una tierra idólatra, quiere ensanchar la visión de Abraham. Y le dice, haré de ti una bendición. En tu nombre serán benditas todas las familias de la tierra. Más adelante le sigue el Señor ampliando la visión, le dice, ve al monte, mira al norte, mira al sur, mira al este, mira al oeste, porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia. Sigue ampliándole la visión y le dice, mira las estrellas, empieza a contar estrellas. Le estaba metiendo una visión de ensanchamiento en su corazón. Tú tienes que tener, para que esa fe venga a tu corazón, tú tienes que tener una mentalidad no de esclavo, porque el esclavo está ahí simplemente con lo justito. El esclavo está con lo justito, con lo justito de su palabra se conforma, con lo justito de pasar al final de mes se conforma. No tiene manera porque está atado a sus costumbres. Por eso dice la palabra, no te conformes a esa mentalidad. Tienes que empezar a creer que Dios tiene algo más para ti. Si Dios te ha llamado con un propósito. Si Dios te ha llamado, te llamó con un propósito. No para que te quedes quieto.
Dios tuvo que... Siempre lo primero que encontramos en la Biblia cuando Dios llama a un hombre son excusas. Dios llama a Moisés, le pone excusa. Dios llama a Jeremías, le pone excusa. Dios llama a Gedeón, le pone excusa. Porque el hombre le pone excusa siempre a Dios para servirle. Pero tú tienes que creer a Dios. No te llames niño, le dijo a Jeremías, porque allí donde yo te envíe irás y dirás todo lo que yo te diga. Ezequiel le puso también excusa siempre, porque nuestra humanidad tiende a tirar hacia atrás cuando tenemos el llamamiento de parte de Dios. Pero Dios te está llamando a que tú tengas una mentalidad más amplia, para que esa fe pueda encauzar tu vida. Tienes que creer a Dios. Ya basta de creer a este mundo, basta de creer en lo negativo. Pero para no creer en lo negativo tendrás que llenar tu corazón de la abundancia de Dios, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y no contamina lo que entra en la boca, sino lo que sale de la boca. Cuando tú hablas mal, estás contaminando todo lo que hay alrededor. Y Santiago dice que de una misma boca no puede salir agua dulce y agua salada. No puede salir bendición y maldición. Y hemos sido puestos para ser de bendición, no de maldición. Tú y yo tenemos que bendecir. Amén. No puede salir maldición de nuestra vida. No puede salir de una misma fuente. Tú no puedes maldecir a tus hijos. Tú no puedes maldecir tu propia vida hablando palabras que van a destruir. Porque la palabra, dice el Señor, que son espíritu y son vida. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Hermano, nadie puede ver el reino de Dios si no ha nacido de nuevo. Nadie. Cuando la gente tú intentas hacerle ver a la gente de que Dios existe, de que Dios es real, de que Dios es auténtico, ellos no pueden entender. Y lo que tienes que decirle, mira, es normal que no entiendas, porque si no naces de nuevo, no puedes entrar y no puedes ver el reino de Dios. Lo primero que tienes que hacer, si quieres entender el misterio, es nacer de nuevo. Amén. Porque el que nace del Espíritu empieza a entender las cosas del Espíritu. Pero si aún no has nacido de nuevo, te va a costar estas cosas. Tienes que nacer de nuevo, hermano y hermana. Porque no significa, el hecho de estar en la iglesia, lo diré siempre, no significa que hayan nacido de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que entregarle tu vida por completo a Jesucristo. Te tienes que dar cuenta de que el único que puede salvar, puede transformar y cambiar tu vida es Él. Tienes que entregarle tu corazón al Señor. Tenemos que sacar de nosotros esa mentalidad de esclavitud. Y fíjate, el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto dando vuelta, y fueron incrédulos. Y murieron, esa generación murió en el desierto. Murió en el desierto por incredulidad. Porque la mentalidad que tenían era una mentalidad de rebeldía, de rebelión. Querían siempre retroceder. Y cuando venían los problemas, se acordaban de la esclavitud que tenían en Egipto. Con lo bien que estábamos en Egipto. No estaban bien, eran esclavos. Con lo bien que estábamos allí comiendo nuestros melones, nuestras sandías, teníamos tanta cosa allí y aquí no tenemos nada, en este desierto. ¿Ves? La mentalidad. Pero ¿dónde quería llevarlos el Señor? A una tierra prometida, a una tierra que fluía leche y miel, a una tierra de abundancia, de bendición. El propósito de Dios es llevarnos siempre a áreas mejores, no quedarnos estancados ahí pensando que Dios no se acuerda de mí, que Dios no tiene nada para mí, que Dios es malo, no, Dios es un Dios bueno. Y cuando Dios hizo al hombre, lo bendijo y trajo una bendición para ellos: crecer y multiplicaos. Crecer y multiplicaos. Esa es la bendición de Dios, para que no nos quedemos simplemente ahí estancados. Mira, el conocimiento físico, el conocimiento de la universidad te hace médico, te hace abogado, te hace arquitecto, te hace una persona inteligente para tu trabajo, pero no te sirve para el conocimiento espiritual. Pero el conocimiento espiritual
te vale para que tú entiendas que Dios es grande, que Dios es poderoso, que Dios puede hacer algo por ti. Entonces, hermano, tienes que aprender y tienes que crecer en ese conocimiento interno. Mira lo que Pablo le decía a los Efesios. Efesios 1 a partir del 15 en adelante. Dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, ¿qué tiene que dar? Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Esa es la oración de Pablo, que nos dé espíritu de sabiduría. Tenemos que ser sabios en el conocimiento de Dios. Dice el 18: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Dice: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. Toda la gloria, toda la sabiduría, todo el poder, todo lo que Dios tiene, se lo ha dado, hermano y hermano, a la iglesia, a ti y a mí. Pero tiene que el Señor ensanchar nuestro conocimiento para que aprendamos y entendamos qué es lo que nos ha concedido el Señor. Dice la palabra que mientras el heredero es niño, es igual con esclavo, porque aún siendo heredero, como es niño, no conoce ni disfruta de todo lo que ha recibido. Ese niño es multimillonario, su padre tiene millones y millones y millones, sin embargo el niño está ausente, porque es niño, porque aún no ha recibido, no tiene inteligencia para poder saber lo que ha recibido. Eso nos pasa muchas veces, hermanos, como iglesia. No entendemos lo que hemos recibido de parte del Señor. No comprendemos que somos herederos juntamente con el Señor, que nos ha hecho el Señor herederos de sus riquezas en gloria, su esperanza, su fe, porque nos conformamos con la salvación y decimos: ya está, solamente ahí ya acabamos con la salvación. No, hermano, no solamente hay salvación en Cristo Jesús. En Cristo Jesús hay salvación. En Cristo Jesús hay bendición. En Cristo Jesús hay sanidad. En Cristo Jesús hay una serie de bendición en la cual nosotros tenemos que entrar en ella. ¿No dice el Señor: en mi nombre echaréis fuera demonios? Hermano, ¿por qué dejas que el enemigo entre en tu casa? ¿Quién se ha sentado en tu casa cuando discutís en el sofá? ¿Quién se ha sentado en tu casa cuando gritáis, cuando chilláis, cuando insultáis, cuando os peleáis? ¿Quién es el que está obrando en el hogar? ¿Quién es el que obra en ti cuando de tu boca salen cosas que no tienen que salir? ¿Quién está obrando en tu vida? Y tú tienes que plantarte, tienes que abrir los ojos el Señor para que tú puedas entender y decir: no, en el nombre de Jesús. ¿Te vas afuera? Deja de discutir, te vas fuera, o te vas un ratito a la calle y caminas un ratito, o te vas al lavabo, y allí te dices: demonio, en el nombre de Jesús, en esta casa tú no tienes nada. Tú aquí no tienes nada. Mi familia le pertenece a Jesucristo, mi hogar le pertenece a Cristo Jesús, mi familia le pertenece a Cristo Jesús, mis hijos le pertenecen a Cristo Jesús. Te vas en el nombre de Jesús. Porque si te entra un animal, como yo decía ayer, ¿tú te quedas tan tranquilo? ¿Te entra una rata en casa y tú te quedas tan tranquila en casa? ¿Te quedas tan tranquilo? ¿Y le das de comer como si fuera un gatito?
Pues así muchas veces, hermanos, dejamos que entre el enemigo en nuestras casas y le damos de comer con nuestra forma de ser, con nuestra griterío, con nuestro odio, con nuestra violencia, con nuestra fórmula. Y tenemos que aprender a plantarnos y a entender que Dios no nos ha llamado a que seamos esclavos nuevamente del enemigo. Él no dijo que orásemos para que el enemigo se fuera. Él dijo, en mi nombre echaréis, porque la autoridad ya la tienes. Quiero que lo entiendas, la autoridad ya la tienes. Pero yo no soy ni pastor, yo no soy ningún responsable, ¿qué autoridad voy a tener yo? Eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Tú tienes autoridad en el nombre de Cristo. Amén. Sí, dale ese aplauso al Señor. Tienes autoridad, pero no te lo crees. No te lo crees. Y al no creerte la autoridad que Dios te ha dado, al no creerte la autoridad, al no creer lo que Dios te ha concedido, el enemigo puede. Dice que no desconocemos las maquinaciones del enemigo, no desconocemos la forma de trabajar que el enemigo tiene. Por eso tienes que ser sabio y entendido. Amén. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea que hay algo tremendo en nuestras vidas, pero tenemos que ir descubriendo qué es lo que Dios nos ha dado. Nos conformamos con la religión, miramos mucho a la religión. Hermano, la religión no tiene nada que ver con Cristo. Dejaos de virgencitas, dejaos de túnicas, dejaos de... Sí, ahora veréis un montón de gente con palmas en la mano y os pensáis que eso es religión pura. Eso es religión pura. Y venimos a Cristo y venimos trayendo la religión todavía. Y no nos damos cuenta que eso no tiene nada que ver. Estamos en una vida nueva. Dios nos ha hecho nuevos. En Cristo Jesús hemos sido hechos nuevos. Somos hijos del Señor. Somos hijos de Dios. Hijos de Dios. Con potestad. Con herencia, con bendición. No somos cualquier cosa, somos sus hijos. Que entendamos estas cosas. Hermano, tú quieres ser santo por tus propias fuerzas. Nadie puede ser santo por su propia fuerza. Nuestras obras son trapos de inmundicia, dice la palabra de Dios. Somos justificados por la fe, somos santificados por la fe, somos limpios por la sangre de Cristo, por la fe que tenemos en el Señor. La gracia y la fe van unidas. Por eso Pablo decía a los Gálatas, habiendo comenzado por el Espíritu, vais a acabar con la carne otra vez. Hermano, la gracia de Dios es lo que nos sostiene, lo que nos fortalece, lo que nos levanta, lo que nos afirma, porque por la fe estamos en pie. Cuando tú dejas de fortalecerte en la fe, porque la fe, dice el apóstol Pedro, es más preciosa que el oro. Vuestra fe, que es más preciosa que el oro. Pero tú quieres todavía agradar a Dios a tu manera. Hermano, tú nunca podrás agradar a Dios a tu manera. Tienes que agradar. Cuando tú te llenas de fe, tú tienes la fe, la fuerza para poder desechar toda obra de las tinieblas. Cuando tú te llenas de fe, tú tendrás la fuerza para desechar toda obra del enemigo, porque el enemigo le teme a un hombre y a una mujer llenos de fe y llenos de gracia. Pero cuando tú quieres seguir con tu formalismo, entonces no te das cuenta de que no es así. Pablo dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Por qué? Por la gracia. Por la gracia, no por mi esfuerzo. Y mira que Pablo se esforzó. Mira que Pablo hizo. Mira que Pablo predicó. Pero dijo, no soy yo, sino la gracia que está en mí. Él reconoció que todo lo que hacía era la gracia quien hacía la obra en él. Tenemos que entender esto, hermano. Vamos a ir conociendo poco a poco. Segunda de Corintios 6, 11, 13 dice. Segunda de Corintios 6, 11 y 13. Os lo leo. Dice, nuestra boca
se ha abierto a vosotros, oh Corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Estrechos en el corazón. Estrechos. Estrechos. ¿Qué es una persona estrecha? Una persona que no entiende, que no comprende. Le estás hablando y no entiende. Le estás hablando y no comprende. Le estás hablando en chino. No hay entendimiento. Tiene su corazón estrechito, ensanchado. Pero la fórmula en la cual tienes que ensanchar tu corazón también es meditando en la palabra de Dios. Porque sí que es cierto que cogemos la palabra y la ponemos en el corazón, pero nos olvidamos de esa palabra. Nos olvidamos de la palabra. Por eso la meditación lo que hace es que te recuerda y tú estás abonando la palabra de Dios. Porque cuando tú dejas la palabra, esa palabra acaba que no tiene fruto. O se la comen, el enemigo se come la palabra, o se va de tu vida. ¿No entiendes? La palabra es la semilla y crece y se desarrolla por medio de la meditación. ¿O no le dijo el Señor a Josué? De día y de noche medita, no te apartes de este libro ni de día ni de noche. Medita en él para que todo te vaya bien y prosperes. El Salmo 1 dice también que cuando tú meditas en la ley de Jehová serás como árbol plantado junto a un río, donde tú darás fruto a su tiempo y tu hoja no va a caer. Fíjate el poder de meditar. ¿Qué significa meditar? Pensar en la palabra que has escuchado. Traer de vuelta la palabra que has escuchado y volverla a traer a tu pensamiento. A ver, los catalanes que estáis aquí. ¿Cómo se llama? ¿Qué significa rumiar en catalán? Rumiar. ¿Y tú sabes lo que es un animal rumiante? La oveja es un animal rumiante. Come, pero luego se sienta en el prado y tú ves que estás con la boca porque hay un doble estómago y vuelve otra vez a masticar la comida. Eso es rumiar, animales rumiantes. Y eso significa meditar, volver a traer la palabra a nuestro pensamiento y empezar a pensar en lo que Dios nos ha dicho. Porque, hermanos, nos olvidamos de la palabra. Tal como salimos de aquí nos olvidamos muchas veces. Nos olvidamos de Dios. Y hasta la semana que viene, bye, Señor, ya he cumplido, ya he cumplido con la iglesia, ya tengo mi conciencia limpia, hasta la semana que viene. Hermano, esto no es la misa de 12, porque el enemigo te está esperando a la puerta. El enemigo te espera a la puerta. Aquí no entra, pero muchos, hablo en el espíritu, te está esperando a la puerta la novia o el novio, porque has hecho de tu enemigo el novio y la novia, y te cogen de la mano y te paseas con él. En el nombre de Jesús, tú tienes que ser cristiano lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Amén. Tú tienes que ser cristiano todos los días. Tú tienes que buscar a Dios todos los días. No se trata de una religión donde ya simplemente me acuerdo de Santa Bárbara cuando truena. No. Ahora todo el mundo en esta Semana Santa se acuerda de Jesús. Ahora todo el mundo se acuerda de la pasión. Cristo ya resucitó. Cristo ya ha resucitado. Amén. Vive en ti, en tu corazón. Cristo resucitó. Él ya murió en la cruz por ti y por mí. Él ya su sangre la derramó una vez y para siempre. Y se ha constituido en el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote vive en ti. Es el poderoso. Y se ha sentado a la diestra del Padre. Y ha dejado poder y ha dejado bendición a su iglesia para que tú y yo seamos hombres y mujeres de autoridad. Que ahora podamos tener por medio de la fe grandes cosas que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Pero tienes que entender, hermano, Dios quiere extender nuestras vidas. Dios quiere ensanchar nuestro corazón. Tienes que orar, como dije la semana pasada, tienes que hacer oraciones grandes. Ora al Señor grandemente.
Ora al Señor grandemente. No le pidas solamente, Señor, ayúdame a pasar para final de mes. Dame en abundancia, Señor, para que yo pueda ayudar a otros. Amén. Dame en abundancia. Yo explicaba esta anécdota. Es que la mayoría de los que estáis aquí no vinisteis ayer. Si juntamos la iglesia de ayer y juntamos la iglesia de hoy, aquí no cabemos ya. Yo le decía ayer que un pastor se fue a ver a un jeque árabe, y estuvo con él durante un tiempo, estuvo ahí hablándole y estuvo tratando, se hicieron amigos. Y entonces el jeque le dijo: ¿qué quieres que te dé? Quiero hacerte un regalo. ¿Qué quiero que te dé? Y él dijo: no, yo no quiero nada. Y entonces el que estaba a su lado, que era como un príncipe, le dijo: no. Acepta el regalo, porque si no aceptas el regalo es como menospreciarlo, es como despreciar lo que te está dando. Y entonces él dijo: no, yo quiero hacerte un regalo. ¿Qué quieres que te dé? Bueno, pues cualquier cosa, dame algo para jugar al golf. Y se fue a su país. Y semanas más tarde llaman a la puerta. ¡Paf, paf, paf! ¿Es usted fulano de tal? Sí, venimos a que nos firme las escrituras de su nuevo campo de golf. Un campo de golf con sus hoteles, con sus lagos, con su tierra. O sea que el hombre estaba pensando en algún palito, en alguna bolsa para llevar los palos, pero el jeque, él no estaba pensando en cosas pequeñas, estaba pensando en cosas grandes. Porque Dios no piensa para ti y para mí cosas pequeñitas. ¿Por qué te piensas que hizo el universo infinito y puso millones y millones y millones de estrellas que no se pueden contar? ¿Hizo el Señor una flor? Hizo variedad de flores. ¿Hizo el Señor un solo animal? Hizo animales de todas clases. Dios es un Dios rico en abundancia, donde Él no tiene escasez. Cuando Él pensaba que había escasez, le dio de comer a 15.000 personas, a 20.000 personas, y sobraron 12 canastas. Cuando Dios bendijo a Pedro, llenó su barca y la barca se estaba hundiendo. Cuando Dios hace las cosas, las hace en abundancia. Y le dijo a Abraham, le dijo: te multiplicaré, te bendeciré, en tu nombre serán benditas todas las familias de la tierra y serás bendición. Hermano, la mentalidad nuestra tiene que cambiar, porque traemos la mentalidad religiosa, la mentalidad de ¿quién soy yo para pedirle a Dios? ¿Quién soy yo para que Dios me dé algo? Bueno, si es la voluntad de Dios, me dará algo. Si es la voluntad de Dios, vamos así con esa lastimita delante de Dios, trayéndole 4 lagrimitas. No, hermano, si tu hijo te viene así: papá, por favor, ¿me puedes dar un yogur de la nevera? Tengo hambre. Vamos, le pegas un sopapo al niño. Porque tú eres su padre, tú eres su madre. No tienes por qué ir así delante de un Dios que dice que nos da todo en abundancia para que lo disfrutemos. ¿Está eso escrito en la palabra? ¿Habéis leído eso en la palabra? Que dice que Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Lo habéis leído o no lo habéis leído? ¡Ay, Señor! Está costando, pero mirad, desde que estamos hablando de fe, la iglesia está creciendo. Desde que estamos trayendo la palabra de fe, la iglesia está creciendo, porque tú necesitas tener una mente abierta y ver la gloria de Dios. Este lugar se va a quedar pequeño. De hecho, ya se ha quedado pequeño. Tenemos la escuela dominical que no sabemos dónde meter los niños. Bueno, ese es el problema del crecimiento. Cuando crezcamos, tendremos problemas. Si no crecemos, también tendremos problemas. Entonces yo prefiero tener problemas por crecimiento que por no crecimiento. O sea que vamos a tener muchos problemas. ¿No me entendéis? Vamos a tener un problema tan grande que nos vamos a tener que ir de este local a buscar otro.
Sí, 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 sí. Créelo. Nos pasa a muchos como aquella gente que estuvo orando por lluvia. Estaban ya orando por lluvia, se levantaron por la mañana y dijeron, vamos a orar por lluvia porque llevamos 10 meses que no llueve, todo se está perdiendo. Y fueron a orar por lluvia, pero solamente uno se llevó el paraguas. Oh, no, es que no entendéis. El que tiene fe se llevó el paraguas porque dijo, si vamos a orar por lluvia, va a venir lluvia. Y si estamos orando para que Dios haga aquí una explosión gloriosa en cada uno de nosotros, hermanos, yo estoy orando para que Dios dé buenos trabajos, para que Dios empiece a bendecir vuestras vidas, para que Dios empiece a desarrollar todo lo que Dios tiene. Eva está soñando de que Dios la utilice, pero como tú no empieces a creer y a verte ahí en esos lugares, Dios no te va a usar. Tienes que verte siendo usada por el Señor, por todas las naciones. Dios te va a usar, Eva, en el nombre de Jesús. Que nadie rompa lo que Dios ha puesto en tu vida, en el nombre de Jesús. Porque el diablo siempre viene a romper, a dividir, a hacer trizas todo lo que Dios ha dicho sobre ti. No, en el nombre de Jesús. Yo voy a recibir lo que Dios ha preparado para mí. Porque cosas que ojo no ha visto, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para quién, para ti, para mí, para los que le amamos. Amén. Entonces tienes que aprender a retener las cosas buenas de Dios, a retener la palabra de parte de Dios. No te eches para atrás. Cuando Dios te quiera usar, cuando Dios quiera hacer algo por ti, no te eches para atrás. Porque Dios empieza por poco, pero Dios no se queda en lo poco. Él empieza con un grano de mostaza, pero no se queda con el grano de mostaza. Hace florecer el grano de mostaza y hace un gran árbol. Y tú y yo somos ese granito de fe que Dios está poniendo en nuestro corazón. Dios tiene cosas preciosas para vuestras vidas. Amén. Enrique, Dios tiene cosas preciosas para ti. Sigue creyendo en Dios. Tenemos a Manu de vuelta y a Jenny. Dale un aplauso al Señor por ellos. Estamos ahí creyendo que Dios va a hacer cosas grandes con cada uno de nosotros, con humildad.